Dice la Biblia, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos hablas. Venimos hoy en esta noche con un espíritu a enseñarle para que tú nos ministres, Señor. Que no sea yo, que seas tú hablando a través de mis labios. Yo pongo mis instrumentos como sacrificio vivo, Señor, para que tú nos hables en esta noche aquello que tú quieres enseñar. Gracias, Señor. Aleluya. Entonces, como decíamos, el título se llama El llamado al crecimiento espiritual, de leche a alimento sólido. Hermanos, el libro de Hebreos fue escrito a creyentes. La epístola de los Hebreos fue escrito a creyentes. Una epístola no es nada complicado. Una epístola quiere decir una carta abierta, en este caso, a una iglesia que era una iglesia judía, de hermanos judíos que se habían convertido a Cristo. Y él les dice que tenía muchas cosas que deciros, pero era muy difícil de explicar porque se habían hecho tardos para oír. Aleluya. No eran nuevos convertidos, no eran ignorantes en la fe. El problema no era falta de información, sino falta de madurez. Era una iglesia que habían crecido, conocían a Cristo, conocían la palabra, conocían el testimonio, pero se habían quedado estancados. ¿Qué es quedarse estancados? Quedarse estancados, quedarse en los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo? El alimento, como cuando éramos niños, cuando usted aceptó a Cristo, que le empezaron a enseñar cómo se tenía que comportar, cuáles eran las primeras bases del Evangelio. Eso quiere decir rudimento de la doctrina. De manera, dice la Biblia en Corintios, que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. También la autoría de la epístola de los Hebreos es uno de los temas más debatidos del Nuevo Testamento. La Biblia no dice explícitamente quién la escribió, y por eso hablamos de atribuciones históricas, no de certezas absolutas. No se sabe quién escribió la epístola de los Hebreos. A mí particularmente me gusta que lo hubiera escrito el apóstol Pablo, porque era una persona que tenía mucha revelación de la palabra. Amén. Pero vamos a ver los aspectos que por las cuales creemos que no lo escribió y por las cuales pueden ser. La tradición antigua, especialmente en el Oriente Antiguo, le atribuyó la epístola de los Hebreos al apóstol Pablo. Ahora, vamos a ver cosas a favor. A favor de que fue el apóstol Pablo, era que tenía una teología profunda y una conexión con el nuevo pacto. Ahí podemos ver eso en Romanos 8, en Gálatas. Y tenía en contra que el estilo griego de hablar era diferente. En todas las epístolas del apóstol Pablo, Pablo empieza con un saludo. Y podemos ver como en esta epístola de los Hebreos, Pablo no empieza con saludo. En contra es que el estilo griego era diferente a el estilo del apóstol Pablo. Había ausencia del saludo paulino, y eso podemos ver a Romanos capítulo 1, versículo 1. ¿Quién me ayuda a predicar? Lea Romanos 1, 1. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué dice Romanos 1, 1? Amén. Pablo, siervo de Jesucristo,
llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Continúo. Sí. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vieron, la introducción del apóstol Pablo de las epístolas es diferente a la epístola. Y también hay un detalle que está aquí mismo en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Búsquenlo, yo lo voy a... Hebreos 2:3. Hebreos 2, 3. Mira cómo dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Acá hay un detalle importante por el cual nos hace entender que la epístola no la escribió Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo dice que el evangelio él lo recibió directamente de Cristo. Amén. Y el autor de esta epístola está diciendo que primero fue dicho por Jesucristo y después por aquellos que lo oyeron. O sea, la persona que habla aquí no la recibió directamente de parte de Cristo. Hay otros que creen que es Apolo. Es una propuesta por Martín Lutero, un judío alejandrino elocuente y poderoso en las escrituras. Dice que era Apolo. Eso lo podemos ver en Hechos 24. Dice que Apolo tenía fuerte manejo del Antiguo Testamento y un pensamiento helenista. ¿Qué quiere decir un pensamiento helenista? Que tenía un pensamiento muy afinado a los griegos. Eso quiere decir la palabra helenista. Coherente con el estilo de Hebreo. Eso es otra cosa que tiene el estilo de Hebreo. La persona que narra es una persona que tiene mucho apego a la forma griega que no la tenía el apóstol Pablo. También se le alude en la epístola de los Hebreos a Bernabé, sugerido por Tertuliano, padre de la teología de la Trinidad y una fuerte doctrina de santidad, aunque al final simpatizó con el montanismo. Eso ocurrió en el segundo siglo después de Cristo. Él fue el primer padre de la teología de la Trinidad, Padre, Espíritu Santo e Hijo. También él era levita, lo podemos ver en Hechos 4:36, ese es Bernabé, con un profundo conocimiento del sistema sacerdotal y un tono exhortativo. También se le alude a Lucas, esto es una hipótesis moderna, que era griego, refinado y tenía una afinidad teológica con el apóstol Pablo. Y esto es una propuesta contemporánea destacada por su capacidad doctrinal en hechos. Por eso también se le alude a Lucas, él que fue el que escribió, pero no se sabe. No importa con quién escribió la epístola de Hebreo, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y útil para enseñarnos a nosotros. Santo es el Señor. Amén, Jesús, aleluya. Acerca de esto dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. No es que el mensaje sea imposible, es que el oyente no está en condición espiritual de recibirlo. Aquí se introduce una de las metáforas más claras del Nuevo Testamento: leche espiritual versus alimento sólido. No se trata de un pecado abierto, se trata de estancamiento, no se trata de una herejía, se trata de una inmadurez prolongada. Y esta palabra no fue escrita solo para ellos, sino para la iglesia de todos los tiempos. Eso sucede en la iglesia actual. Gloria a Dios. La pregunta no es, ¿eres creyente? La pregunta no es, ¿asistes a la iglesia?
La pregunta no es, ¿conoces el versículo? La pregunta es, ¿has crecido o te has quedado en la leche espiritual? Y el problema hay un problema que queremos ver, que es el primer aspecto, el problema de la inmadurez espiritual. Primer punto, la leche espiritual necesaria, pero es temporal. Que esto nos enseña que todos necesitamos pasar por ese proceso, pero es un proceso temporal. ¿Por qué? Porque así como el niño no se puede permanecer tomando leche, solamente desde los que conocen desde que nacen hasta los 3 meses, ya empiezan a partir de los 3 meses a darle comida, 4 meses, así nos sucede a nosotros como iglesia. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, quiere decir que eran creyentes que tenían tiempos en el Señor, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Es volverle a repetir, hijito, no hagas las mismas cosas, hijito, tienes que tener un buen comportamiento, hijito, esto no se hace. La leche no es mala, la leche es vital al inicio. Pedro lo confirma, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que crezcáis por ella. Quiere decir que es necesaria en el principio. El problema no es comenzar con leche, el problema es quedarse ahí años después. Segundo, síntomas de la inmadurez espiritual. ¿Cómo se comporta un creyente inmaduro? Se ofende fácilmente. Mira lo que dice Proverbios 19:11. Vamos a ir. 19:11. Santo. Aleluya. 19:11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué quiere decir? Que aquella persona que se ofende rápido y se ofende pronto, ¿qué te enseña? Que es un síntoma de inmadurez espiritual. Amén. Vive emocionalmente inestable, también dice Efesios. Siempre necesita que alguien lo esté animando. Se deprime fácilmente. Necesita que venga un hermano, levante el ánimo. Este es el día que hizo el Señor y en él nos alegraremos y nos gozaremos. Y hay que estarle animando constantemente. Siempre necesita que alguien lo anime. No discierne entre la verdad y el error. Confunde emociones con espiritualidad. Busca experiencias, no información de la palabra. Quiere promesas, pero no quiere pasar por los procesos. ¿Quién puede leer Romanos capítulo 5, el versículo 3 y 4? Romanos 5. Romanos 5, 3 y 4. Ok. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba esperanza. Entonces, ¿qué nos enseña? Que tenemos que pasar por procesos. Amén. Mire, los procesos no los ignoramos. Cuando viene una tormenta, hay una característica que tienen las vacas. Cuando las vacas ven que viene una tormenta, ellas huyen de la tormenta. Pero hay una característica que tienen los búfalos, que en vez de huir de la tormenta, van a favor de la tormenta. Yo me preguntaba, ¿por qué los animales hacen eso? Las vacas, al huir de la tormenta las llega a alcanzar y se demoran mucho más tiempo atravesando la tormenta que los búfalos que van en contra, a favor de ella y la atraviesan rápido. ¿Qué esto nos enseña? Que nosotros no tenemos que huirle a los procesos de Dios. Aleluya. Los procesos de Dios son
para fortalecernos, Amén. para enseñarnos, Amén. para procesarnos, porque un cristiano necesita tener un carácter formado por Dios. Y la única manera de que el cristiano se forme el carácter es a través de la enseñanza de la palabra. Amén. Y pasar por los procesos. ¿Por qué? Porque al nosotros atravesar los procesos nos da la oportunidad de poner por obra y poner en acción aquello que hemos aprendido a través de su palabra. Y eso es lo que va a formar tu carácter y mi carácter. En el medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de los procesos, la forma en que nosotros decidamos atravesar esos procesos y poner por acción aquello que hemos aprendido en su palabra, determinará el tiempo que tú necesites pasar por ello. Aleluya. Un cristiano que no es maduro quiere promesas, pero no quiere proceso. La inmadurez espiritual no siempre grita, a veces se disfraza de religiosidad. Dice el versículo 3, tardos para oír. Es un oído que se cerró. El problema no era intelectual, era espiritual. Nosotros tenemos dos oídos. Tenemos el oído ous, que viene de la palabra de trompa de Eustaquio. Cuando la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Nos está exhortando que dispongamos nuestro ous para escuchar el acoe. ¿Por qué? Porque la única forma de nosotros recibir la palabra es a través del oído espiritual. Dice Jesús, mis palabras que yo os hablo son vida. Y esa vida se recibe a través del oído. Cuando la Biblia enseña, porque la fe es por el oír y el oír de la palabra, está hablando de que la fe activa el oído espiritual. Aleluya. Por eso dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces son personas que son tardos para oír. ¿Qué describe esto? Un corazón resistente a crecer. Cuando alguien deja de crecer, lo primero que empieza es a defender su nivel actual. Empezamos, no, porque nosotros, yo estoy así porque estoy pasando por un proceso, porque el diablo está bravo conmigo, me está atacando, porque Dios me quiere usar. Empieza a defender lo que está sucediendo. Por eso muchos rechazan la corrección. Todos necesitamos ser corregidos. Amén. Porque a través de la corrección es que maduramos, que se forma nuestro carácter. No le huya a la corrección. David declaraba, bien me ha sido haber sido humillado. ¿Por qué? Porque a través del proceso del quebrantamiento, Dios nos enseña, nos humilla para que aprendamos a ser obediente a la Escritura. Amén. Rechazan la corrección. Proverbios 12:1. ¿Quién puede leerlo? Amén. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. ¡Aleluya! Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Qué dice? El que ama. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Padre querido, ¿vio qué sabiduría? Ignorante. Ahora, vamos a ir a Hebreos 12:11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Ejercitados. Entonces, la disciplina que viene a formar nuestro carácter, a ser ejercitados, a aprender a diferenciar en el discernimiento del bien y del mal. Porque prefieren mensajes suaves. ¿Quién me busca Isaías 30:10?
Gloria a Dios. El niño, el que no ha crecido, lo que prefiere es que le pasen la mano. Y eso es lo que está llena la iglesia actual, de profetas que te 19 profetizan. bien. 30 días. 39. Oh, 30 bien. ¿Eh? ¿Isaías? Isaías 30:10. Hoy los profetas actuales lo que vienen a decir lo bien que te va a ir, lo bien que lo estás haciendo, la cantidad de bendición que vas a tener. Dígame. Que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dígame. Ay, más fácil que después. O sea, eso no es un problema de la iglesia actual desde la La antigüedad. antigüedad. Más claro de ahí no canta un gallo. Más claro no canta un gallo. Prefieren mensajes suaves, así dice Isaías. Decidme, no profetizáis lo malo. Ahora, segundo aspecto, el alimento sólido y el discernimiento. ¿Qué es el alimento sólido? Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Mire, hay un detalle. Aquí en Hebreos capítulo 5, cuando empezamos a leer el versículo 11, él dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿De qué está hablando? Vamos al versículo anterior. Dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y ahora el versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El apóstol Pablo estaba entrando en alimento sólido, y al entrar en alimento sólido se da cuenta que los hebreos no estaban listos, y le dice, acerca de esto, del versículo 10, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué se hizo difícil de explicar? Porque os has hecho tardos para oír. ¿Por qué? El alimento sólido no es información complicada, es revelación que exige transformación. Mire, el apóstol Pablo le dice a la carta de los Efesios capítulo 1, versículo 17, no ceso de dar gracias por vosotros para que recibáis espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Señor. Le está diciendo el apóstol Pablo a los Efesios, yo no ceso de dar gracias por vosotros para que ustedes dejen de ser niños y reciban espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué? Porque el alimento sólido solo se recibe a través de espíritu de sabiduría y de revelación. Hay dos tipos de conocimiento. Un conocimiento que nosotros aprendemos de Dios a través de nuestros sentidos físicos. Pero hay un conocimiento que es el conocimiento del árbol de la vida. Por eso le dijo Dios a Adán y a Eva, no comeráis del fruto del bien y del mal. ¿Por qué? Porque ese conocimiento, aunque es bueno, puede ser un conocimiento bueno de Dios, pero no es un conocimiento conforme a espíritu de revelación y sabiduría, que es lo que Dios quería que el hombre tuviera. Por eso, una vez que comió del bien y del mal, le cerró para que no pudieran comer del árbol de la vida. Por eso se necesitó a Jesucristo para que nos volviera a rescatar y nos diera la oportunidad de tener acceso. Dice la Biblia que estas cosas los ángeles, los profetas hablaban de estas cosas y ellos no entendían lo que estaban diciendo, porque todo esto fue hablado para nosotros, la iglesia, aquellos que somos nacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Mire este detalle. Cuando Jesús se le aparece a los discípulos, dice que atraviesa la pared y lo primero que le dice es paz a vosotros. Santo es. Y después
Dice, y le sopló el Espíritu Santo. Cuando vamos al original griego, la palabra que usa es la palabra Sofía, que quiere decir y le sopló sabiduría de Dios. Y ahora, un rato más tarde, vemos que Tomás, el llamado Dídimo, entra y entonces nosotros le llamamos a Tomás porque era incrédulo. Él no era incrédulo porque era incrédulo. Él era incrédulo porque no le había recibido la Sofía, la sabiduría de Dios no le había sido soplada. Nosotros antes de venir a Cristo éramos incrédulos. ¿Cuál es la diferencia? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Aleluya. Dice que esta gracia fue predestinada a nosotros y anunciada. Y ahora es que ha sido manifestada a través de ¿qué? De espíritu de revelación y sabiduría y el conocimiento de Dios. Santo. Aleluya. Entonces el alimento sólido. Entonces Tomás no era incrédulo. Tomás lo que no tenía era el Espíritu Santo para entender. Mire, Jesús se pasó 3 años y medio diciéndole a los discípulos porque es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero no se preocupen porque yo voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Estuvo diciéndoselo a todos los días y ellos no entendían. ¿Qué fue lo primero cuando llegó María a la tumba de Jesús? ¿Qué fue lo primero que dijo? ¿Resucitó? No dijo eso. Se robaron al maestro. ¿Por qué? Porque ellos no entendían nada. Por eso había que hablarle en parábola y explicarle detalladamente, porque ellos no tenían el Espíritu Santo, no tenían revelación de la palabra. Aleluya. 3 años y medio diciéndole las mismas cosas. Y cuando Jesús resucitó, se robaron al maestro. Amén. Santo. Gloria a Dios. Entonces el alimento sólido no es información complicada, es revelación que exige transformación. Jesús lo dijo así: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. La madurez se evidencia en el discernimiento. ¿Cómo sabemos que somos creyentes maduros? Porque lo primero que aprendemos es a discernir. ¿Para qué dice? Para los que por el uso tienen ¿el uso de qué? De la palabra. ¿Qué es lo que nos enseña y nos da discernimiento? La palabra dice, para los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La madurez se mide por el discernimiento, no por los años. No importa los años que usted tenga, si usted no creció a través de las escrituras, no importa los años que usted tenga, no va a poder avanzar. Pablo lo confirma diciendo, examinarlo todo, retener lo bueno. Un ejemplo bíblico es Saúl versus David. Saúl actuó por presión, temió al pueblo más que a Dios, justificó su desobediencia. ¿Y qué perdió? Discernimiento. David esperó el tiempo de Dios. ¿Quién busca el Salmo 27:14? Santo. Ok, dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón y esperará a Jehová. ¿Qué está diciendo? Tenga paciencia, aguarda, espera en el Señor, confía en el Señor. David no tocó al ungido, discernió el corazón de Dios. La diferencia de David y Saúl fue madurez espiritual. Mire, hay un pasaje que a mí me impresionó el día que Dios me lo reveló. Cuando los criados de Saúl, ustedes se van a acordar enseguida, le empezaron a tirar piedra a David. Los criados de David quisieron defender a David. Y David le dijo, si Dios no impidió que ellos me tiren piedra,
¿Quiénes son ustedes? ¿Qué clase de sabiduría? Si ellos me están tirando piedra, es con un propósito. Aleluya. ¿Quiénes son ustedes si Dios no impidió que ellos tiraran piedra? ¿Por qué? Porque David conocía. Por eso dice que David era conforme al corazón de Dios. Ahora, tercer punto. ¿Cómo crecer a la madurez espiritual? Por el uso. ¿De qué? De la palabra. Si no conocemos la palabra y no tenemos un uso de la palabra, nunca vamos a ser maduros. Mira lo que dice Hebreos 5:14. Volvamos aquí a Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido, la palabra, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces el discernimiento tiene que ver con la cantidad de palabras que tú conozcas y pongas en acción. No ser oidores olvidadizos, sino es palabra Amén. en acción. La madurez solo se obtiene escuchando. Hable menos y escuche más. Mira lo que dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de ella. 4 áreas que forman la madurez. La palabra, obedecerla. Segundo, la oración, permanecer orando. Tercero, la obediencia diaria en lo oculto. Y cuarto, las pruebas. Amén. La prueba. Volvemos a repetir. La palabra. Palabra. Amén. Siempre que la Biblia nos habla, nos ubica. Primero, la palabra. Tenemos que ser oidores de la palabra, aprender la palabra. Segundo, esa palabra, dar gracias por ella, oración. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. ¿Cómo lo vamos a saber? A través de la oración. Tercero, obediencia. ¿A quién? A su palabra. Que lo que la palabra te hable, tú seas obediente y lo hagas. Y cuarto, las pruebas. De eso no se libra nadie. Gloria a Dios. Ahora, ejemplos de madurez en la Biblia. José, Génesis 37 y Génesis 50. Moisés, Éxodo 2 y Números 12:3. Pablo, Filipenses 3, versículos 7 al 8. Dios no acelera la madurez. Los cristianos de hoy en día quieren pasar de pesebre, nacer, a resucitar. No quieren ser atravesados por la cruz. Hay un proceso en el cual necesitamos ir creciendo. Amén. Todos tenemos que pasar por esos procesos. No podemos brincarnos. Cuando uno de nosotros nos brincamos una etapa, vamos en el futuro, todo lo que adelantamos lo vamos a retroceder. Porque si no fuiste fiel en lo poco, no vas a poder ser fiel en lo mucho. No. Por eso Dios nos lleva, dice que el Evangelio es como la luz de la aurora. Vamos creciendo de día en día, de gloria en gloria. Tenemos que pasar por los procesos. Ahora, una aplicación práctica, hacernos una autoevaluación. ¿Qué cosa es una autoevaluación? Dice: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Así dice Lamentaciones 3:40. ¿Qué quiere decir? Vamos a escudriñar lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Todos tenemos cosas que no estamos haciendo correctamente. Cosas que nosotros creemos que están bien, pero cuando la escudriñamos a través de la palabra es un reflejo y nos enseña que estamos haciendo mal. Vayamos a la palabra, escudriñemos si nuestros pasos y nuestros caminos están buenos. ¿Cómo reaccionas a la corrección? Segundo paso.
después que vamos, somos escudriñados en la palabra nos corrige. ¿Cómo reaccionamos cuando nos corrigen? Cuando tu pastor te corrige, cuando tu hermano te llama la atención, cuando la palabra viene misma y te corrige. La forma de reaccionar determinará si estamos en crecimiento espiritual o si seguimos siendo niños y nos da una perreta. ¿Qué es lo que hace un niño cuando nosotros lo regañamos? Una perreta. ¿Y eso qué es lo que nos enseña? Que es niño. La diferencia entre un niño y un grande es que el grande no debe dar perreta. Amén. Aleluya. ¿Cómo reaccionas a la corrección? ¿Discernes o reaccionas? ¿Qué es discernir? Saber si eso que nos están siendo corregido viene de parte de Dios para formar nuestro carácter, para quebrantarnos, para quebrantar el yo soy, el yo puedo, el yo tengo. Eso es discernimiento, diciendo, esto es Dios que me está procesando. Amén. ¿Cómo reaccionas a la corrección? ¿Discernes o reaccionas? ¿Por qué? Porque eso nos enseña si vivimos por principio bíblico o vivimos a través de nuestras emociones. Cuando nos tocan cosas que hay dentro de nosotros que no nos gustan. A mí no me gusta que mi esposa me toque por cosas de mi ropa, que me empiece a decir cosas y eso la emoción enseguida reacciona. Porque todos tenemos una parte en la cual necesitamos formar nuestro carácter. ¿Y qué es lo que hace ella? Lo que más a mí no me gusta es lo que más ella hace. Ah, Porque Dios nos usa a nosotros mismos para corregir a los demás. Gloria a Dios. Santo. Y ya casi ya vamos terminando. Cristo, nuestro alimento verdadero. La madurez no es opcional, es un llamado divino. Todos nosotros estamos llamados a madurar, no a quedarnos como niños. La madurez no es opcional, es un llamado divino. Amén. Dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Eso no es cuando vamos a ser arrebatados. Dice la Biblia, en parte conocemos, en parte profetizamos. Cuando venga lo perfecto es la madurez en la palabra. Porque a medida que usted va aprendiendo la palabra y va creciendo, dejando de ser niño, esa perfección va siendo formado en usted. Usted no puede ser el mismo del año pasado. Si usted es el mismo del año pasado, vaya a las Escrituras para que las Escrituras lo escudriñen. Hay algo que no está haciendo bien, hay algo que no está haciendo obediente. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces la madurez no es opcional, es un llamado divino. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo no murió para dejarnos infantiles. Cristo no murió por niños. Él dice, dejad venir a mí a los niños, pero para ser formados y corregidos. Cuando la Biblia se refiere a niños, hay tres tipos de niños en la palabra, en el griego koineo. Nosotros vemos que dice niño, pero cuando dice recibir como niños recién nacidos, la palabra no adulterada, usa la palabra brepos. Brepos quiere decir niño recién nacido. O sea, ahora que está naciendo, recibe la palabra de Dios que no ha sido adulterada directamente. Pero eso le está hablando a los brepos. Hay otro niño que se refiere a la Biblia, que son los nepiazos. La palabra nepiazo quiere decir que son niños que son perdonadores, que una vez que dejan de ser niños recién nacidos, usted regaña a un niño de 3 años y le da una nalgada y a los 5 minutos el niño se le olvidó que usted lo regañó y vuelve a donde está usted. Amén. Eso quiere decir nepiazo, que no son rencorosos. Aleluya. Y está entonces el niño que es maduro, que es la palabra teleyo, que es cuando dice recibir con mansedumbre la palabra de Dios implantada, la cual
puede rescatar vuestras almas. Le está hablando a teleios, niños maduros. O sea, Dios no quiere que nos quedemos niños. Él quiere que vayamos pasando las etapas. Ateleyo. A teleio. Entonces, repita. Brepos, nepiasos y teleios. Ellos. Cristo no murió para dejarnos infantiles. Cristo murió para llevarnos a la plenitud. Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Hoy Dios nos llama a crecer, a discernir, a madurar, porque el reino necesita creyentes maduros. ¿Para qué? Dice la Biblia que Dios constituyó a unos apóstoles, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aleluya. Él quiere que seamos perfeccionados, que maduremos, que crezcamos para que ayudemos a perfeccionar a otros. Amén. No para que nos jactemos, Gloria a Dios. porque en esta dispensación de la gracia queda excluida toda la jactancia. Lo mucho que tú aprendas de la Escritura no es para jactarte, es para ayudar a otros a perfeccionar. Amén. Amén. Entonces, esta es la enseñanza que Dios nos ha dado. Dejemos de ser niños, no nos quejemos tanto. Gloria a Dios. Seamos cristianos agradecidos. Amén. No evitemos los procesos. En cuanto más rápido usted enfrente el proceso, más rápido va a salir de él. La Biblia dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vaya. Amén. Aleluya. Amén. Ay, hermano, ¿cuánto tengo tiempo? Tiene que resistir hasta que se vaya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pero ese versículo tiene algo. Mm. ¿Quién se da cuenta que ese versículo tiene una clave? Diga, diga. No, ¿quién sepa? Dice, resistir al diablo, Y de vosotros. pero antes, ¿qué dice? Someteos, pues. Someteos a Dios. Amén. Entonces no puedes resistir al diablo si tú no te sometes a Dios. La carne no Aleluya. puede. Sí, Señor. De ninguna manera. En la carne no podemos resistir. Mire, Jesús, cuando fue a comenzar su ministerio, dice que fue de camino 3 días. Y a veces nosotros para llegar a la iglesia en carro nos cuesta trabajo. Gracias, Jesús. Y Jesús fue de camino 3 días a someterse a la autoridad delegada establecida, que hacía 400 años no había profeta de Dios en la tierra. Santo. Y él, para empezar su ministerio, fue de camino 3 días para que Juan lo bautizara. Y cuando llegó a Juan dijo, no, pero yo no soy digno que... Hey, yo vine aquí a someterme a lo que dice la Escritura. Gloria a Dios. Dice que cuando él descendió y salió de las aguas, ¿qué fue lo primero que hubo? El Espíritu Santo descendió en Jesús. Amén. Segundo, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Después que el Espíritu Santo lo llenó, el Espíritu Santo lo marcó. Dijo, este es mi Hijo, es ahora. Y después Santo, aleluya. fue al desierto a fajarse con el diablo. Aleluya. Entonces, someteos a Dios. Jesús se sometió a Dios primero. Sí, Fue Señor. a someterse a la autoridad. Si no, nosotros no nos sometemos a la autoridad delegada por Dios puesta y no nos sometemos a ellos, no podemos recibir las instrucciones. Y Jesús es nuestro ejemplo. Después que Jesús descendió en el lavacro de las aguas, el Espíritu Santo vino. Este es mi Hijo amado, el que tengo complacencia. Y ahora le dijo, vete para el desierto. Gloria a Apagate con el Jesús. diablo. Aleluya. Proceso. No fue la gloria. Jesús no pasó de la gloria. Lo primero que hizo fue, la primera experiencia que Jesús tuvo, es irse a fajarse con el diablo. Y nosotros queremos Gloria. gloria, pasar bendición, todo risa y todo. Entonces, tenemos que saber lo que dice la palabra. Es muy lindo decir, resistir al diablo y de vosotros huirá, hermano. No,
A partir de ahora diga, someteos a Dios. Amén. Y entonces resistir al diablo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vaya. Sí. Amén. Amén. Gloria a